Saludos, estimados alumnos. Bienvenido al curso de Física de tercer grado. En esta sección vamos a continuar con las ideas que se cerraron en la sesión anterior. Para ello, una recapitulación de las referencias teóricas de la sesión anterior. Habíamos hablado en la sesión anterior sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado, indicando de que este movimiento, una de sus características principales es que su velocidad es variable y depende justamente de este nuevo elemento, que es la aceleración. Es decir, quien modifica la velocidad es la aceleración. Al mismo tiempo, habíamos indicado de que este movimiento tiene dos bifurcaciones o dos elementos que se pueden clasificar entre ellos. Uno que corresponde al acelerado y otro al desacelerado. Y justamente la idea de acelerado está vinculado con la aceleración. De hecho, también el desacelerado está vinculado con la aceleración, cuya característica primordial es la siguiente. En el caso de acelerado, consideramos la aceleración positiva. En el caso de desacelerado, consideramos la aceleración negativa. No te olvides, la aceleración es el elemento que modifica la velocidad. Y por ello, tenemos los siguientes principios. Para el caso del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, cuya aceleración es positiva, vamos a considerar la aceleración positiva aquel vector de aceleración cuyo sentido está dirigido hacia la derecha. No te olvides entonces, aceleración positiva es cuando el sentido del vector de la aceleración está hacia la derecha. Pero si la velocidad tiene la misma dirección y sentido, es decir, la velocidad está también con sentido hacia la derecha, date cuenta que tanto la aceleración como la velocidad tienen el mismo sentido. Ese es un elemento distintivo para poder dar lectura a lo siguiente. Estamos en presencia de un movimiento acelerado. En consecuencia, podemos indicar lo siguiente. Decimos que el movimiento es acelerado siempre y cuando el vector aceleración y el vector velocidad tengan la misma dirección y sentido. Además, otro rasgo distintivo lo constituyen las magnitudes escalares, en donde se puede apreciar notoriamente que la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Y todos estos rasgos se consideran para poder determinar que el movimiento se encuentra acelerado. Entonces todo ello debe cumplirse. Al cumplirse todo ello, pues entonces estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para el caso desacelerado, ya habíamos considerado que la aceleración es negativa, pero ¿qué vamos nosotros a determinar o a precisar que una aceleración es negativa? Una aceleración va a ser negativa cuando su sentido está hacia la izquierda. Ahora bien, la existencia del vector velocidad con dirección igual y sentido contrario es lo que es un rasgo distintivo para poder precisar que estamos frente a un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Otro rasgo distintivo de ello lo constituyen las siguientes magnitudes escalares, donde la velocidad final es menor que la velocidad inicial. Además, habíamos estudiado lo siguiente. ¿Qué lectura le vamos a dar a la aceleración? Que podemos decir fonéticamente que la aceleración es igual a 2 metros por segundo cuadrado en el sistema MKS. Fíjate lo siguiente. Consideremos el análisis de un auto que inicia su movimiento y que conforme transcurre el tiempo aumenta su rapidez, pero va a aumentar su rapidez de la siguiente manera. Recuerda, la aceleración es el elemento que incrementa o modifica a la velocidad. En este caso la va a modificar a 2 metros por segundo cuadrado de forma constante. Eso es lo siguiente. Si el móvil arranca desde cero, mira, ve, aquí está en su... Transcurre un minuto, pues adquiere una velocidad de 2 metros por segundo. Ya la velocidad ha sido modificada desde 0 a 2 metros por segundo. Transcurre otro segundo más, ahora su velocidad ya no va a ser de 2 metros por segundo, sino va a ser de 4 metros por segundo. La aceleración está modificando a la velocidad
a razón de 2 metros por segundo. Observa, transcurre otro segundo más, pues ya entonces la modificación de su velocidad en este momento va a ser de 6 metros por segundo. Transcurre otro segundo más y fíjate que vuelve otra vez a incrementarse la velocidad en sentido positivo, pero esta vez de 8 metros por segundo. Es decir, que en cada segundo su aumento es de 2 metros por segundo. Date cuenta que se está manteniendo en el vector velocidad una modificación que corresponde a una progresión aritmética, cuya razón obviamente lo da la aceleración. Muy pendiente en ese detalle. Además, para la sesión anterior habíamos analizado todas y cada una de estas clases, perdón, todas y cada una de estas fórmulas, donde indicamos que era con el signo más para el caso de acelerado y con el signo menos para el caso de desacelerado, que aunque en algunos libros aparece con la connotación de retardado. Entonces, esto que no sea un elemento que te vaya a perturbar o te vaya a confundir. Retardado es sinónimo que desacelerado. De igual manera, se analiza la aceleración con sentido negativo, mientras que acelerado, la aceleración es con positivo. Para el caso de acelerado, vamos a considerar el signo positivo. Date cuenta que aquí podemos apreciar todas y cada una de las fórmulas que analizamos en la sesión anterior. Solo que en la sesión anterior no analizamos esta última fórmula, que está pendiente y vamos a trabajarla durante esta sesión de clase. Esta quinta fórmula corresponde a determinar la enésima distancia. Mira, ¿ves? Enésima distancia. Pero siempre y cuando considerando el tiempo como una unidad posicional. Profesor, ¿qué es considerar el tiempo como una unidad posicional? Bueno, date cuenta de lo siguiente. Si tienes una serie de datos, entonces se va a considerar como unidad posicional el lugar que corresponde a esa serie de datos, porque en esa serie de datos la vamos a ordenar y el lugar que ocupe el tiempo en esa serie de datos es lo que corresponde a la unidad posicional. Entonces, es eso. Una unidad posicional lo que indica que un dato está organizado, pues, tiene un orden. Y dentro de ese orden queremos saber qué número ocupa en el orden. A eso le llamamos serie de datos ordenados de forma posicional. Y entonces, justo para la quinta fórmula, la distancia enésima va a depender del tiempo posicionado. Esto lo vamos a ilustrar mejor con un ejercicio aplicativo a fin de que puedas entender todos y cada uno de estos detalles. Por ahora, estimado estudiante, vamos a dar un tiempo prudente a fin de que puedas hacer tus registros inteligentes de todo lo que hemos venido conversando hasta ahora, para luego pasar a la sesión de ejercicios aplicativos. Entonces, bueno, vamos con el tiempo.
Bien, esperando que el tiempo haya sido suficiente, vamos a seguir avanzando hacia la transición de la próxima lámina. Para esta lámina vamos a hacer un ejercicio aplicativo que no es cualquier ejercicio, un ejercicio bastante significativo. Y yo creo que es necesario tomar en consideración lo siguiente. Este es un ejercicio que corresponde a un movimiento compuesto. Se le denomina de esta manera porque el móvil, en el lapso de su observación o en el lapso de su ejecución del movimiento, él experimenta varios tipos de movimiento. Sin embargo, bueno, te acompaño en su lectura. Ahí vamos. Un auto en la carretera lleva una velocidad de 144 kilómetros por hora y comienza a desacelerar a 2 metros por segundo cuadrado. Al cabo de 10 segundos, su velocidad deja de disminuir, continuando en movimiento rectilíneo uniforme por 5 segundos. Luego vuelve a disminuir su velocidad con la misma aceleración que el comienzo, hasta detenerse por completo. ¿Cuál es la distancia total recorrida por el auto? Primeramente, la observación que debemos hacer es la siguiente. Afortunadamente para nosotros, esta magnitud escalar no está en el sistema MKS. Las demás sí la están, solo que esta es la que no corresponde al sistema MKS, en cuyo caso debemos hacer su debida transformación, llevarla todo al sistema MKS para trabajar las ecuaciones justo con el beneficio del análisis dimensional. Entonces, vamos a hacer su transformación. Recuerda, vamos a transformar 144 kilómetros por hora a metro por segundo, tratando de llevar esa magnitud escalar al sistema MKS. Para ello procedemos de esta forma. Sin embargo, te voy a acompañar en sus procesos. Date cuenta que tengo un kilómetro, mira, observa, un kilómetro acá. Para que se cancele ese kilómetro debe estar dividiendo. Entonces, un kilómetro que multiplica con un kilómetro que divide, se cancela. Y lo llevamos justamente a metros, observa, lo llevamos a metros. Aquí hacemos la relación que nosotros convenientemente conocemos. ¿Qué sabemos de ello? Que un kilómetro tiene 1000 metros. Esa es la relación que nosotros manejamos. ¿Qué es la habitual? Pues la ordinaria. Observa, la hora es la unidad que deseamos eliminar o cancelar. En este caso, tenemos que ponerla aquí arriba. Una hora y vamos a segundo. ¿Qué relación sabemos entre la hora y el segundo? O las equivalencias que existen entre ellas, horas y segundos. Pues es obvio. Una hora tiene 3600 segundos. Realizamos todas las operaciones aritméticas que están al caso y resulta que finalmente tenemos 40 metros por segundo. Entonces, hemos transformado, observen, hemos transformado precisamente esta magnitud escalar que estaba en un sistema distinto a la MKS, lo llevamos justamente al sistema MKS. De eso se trata el asunto. Bien, vamos a esperar un tiempo prudente a fin de que tomas tus observaciones, tus consideraciones, tus apuntes y volvemos a seguir explicando, de tal manera de que no me distraigas, sino justo cuando esté explicando me des la atención y concentración debida del caso. Por eso que te voy a dar este tiempo prudente a fin de que hagas tus anotaciones correspondientes.
Bien, sigamos avanzando. Fíjate que para este tipo de movimientos que hemos denominado movimiento compuesto, es bueno hacer un gráfico a fin de poder visualizar los detalles del movimiento. Este gráfico corresponde a lo siguiente. Date cuenta cómo se agarró, cómo se construyó. Observa. Un auto en carretera lleva una velocidad de 144 kilómetros por hora. Bueno, ya en este momento es su velocidad inicial, porque es la velocidad con que se captura el primer momento para su estudio. Entonces le llamamos velocidad inicial, pero con unidades transformadas al sistema MKS, 40 metros por segundo. Ahí lo tienes. Y comienza a desacelerar. Como comienza a desacelerar, pues es obvio que coloquemos la aceleración en sentido negativo. Mírala, por favor, observa el cursor. En el cursor estamos indicando que la aceleración es negativa, cuyo valor es 2 metros por segundo cuadrado. Eso forma parte justamente, oye bien aquí, forma parte de los datos de la consigna. Al cabo de 10 segundos, su velocidad deja de disminuir. Muy bien, él mantuvo experimentando este movimiento durante 10 segundos. Muy bien. Y al cabo de ese momento deja de disminuir. Continuando en movimiento rectilíneo uniforme. Observa de un tipo de movimiento que era desacelerado, ahora lo lleva a un movimiento que es rectilíneo uniforme, cuya característica acá, la velocidad es constante, no varía, porque no existe aceleración alguna. O la existencia de la aceleración es igual a cero, también se puede indicar de esa forma. Y mantiene este movimiento rectilíneo uniforme durante 5 segundos. Es una cosa que la estamos extrayendo según los datos del enunciado. Mira, ¿ves? 5 segundos. Luego vuelve a disminuir su velocidad con la misma aceleración que el comienzo. Disminuir su velocidad. Su movimiento es desacelerado. Mira, aquí está el tipo de movimiento, es desacelerado, con 2 metros por segundo cuadrado, según los datos de la consigna. Hasta detenerse por completo. Si es hasta detenerse por completo, es porque su velocidad final es igual a cero. Entonces, en un tipo de movimientos como este que es compuesto, tú puedes ver que el móvil experimenta diferentes tipos de movimientos a lo largo de la ejecución del movimiento en estudio, valga la redundancia. Digamos, a lo largo de la ejecución del tiempo, que es periodo de observación. Así es mejor. Tiene mejor sentido, pues, describirlo de esa forma. Date cuenta que en un primer momento empieza desacelerado. Ese movimiento desacelerado lo experimenta durante 10 segundos y luego pasa a un movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad constante durante de 5 segundos. Finalmente, desacelera hasta detenerse, en cuyo caso no tenemos el tiempo que él dura experimentando este movimiento. Bueno, son datos que se presentan. Entonces, vamos a dar un tiempo prudente a fin de que puedas entonces tomar nota de este gráfico que es de vital importancia. Yo diría que es ilustrativo para resolver el ejercicio. Ya pues, vamos entonces con el tiempo prudente.
Bien, siguiendo en su avance, vamos a hacer lo siguiente. Empezamos, una de las características para resolver este tipo de ejercicio es que cada tramo, los datos son independientes de cada uno de ellos. No olvides eso. Cada tramo tiene sus datos independientes. Cada tramo tiene sus datos específicos y concretos. Sobre esos datos en particulares se empieza a trabajar. Por ejemplo, estamos en este tramo, en el primer tramo. Ya, en el primer tramo. Pero, sin embargo, existe una conexión entre los tramos. La conexión entre los tramos es la siguiente. La velocidad final de un tramo corresponde a la inicial del siguiente. No te olvides, la velocidad final de un tramo corresponde a la velocidad inicial del siguiente. Por esa razón que en el primer tramo voy a determinar la velocidad final. Como sé que el movimiento es desacelerado, entonces utilizo esta fórmula en su sentido negativo. Fíjate, velocidad inicial menos la aceleración por tiempo. Este símbolo que estoy usando aquí es negativo, en virtud de que es desacelerado. Ah, ya. Claro, es así. Entonces date cuenta. La velocidad inicial es de 40 metros por segundo, porque eso es lo que me dice acá, mira, ¿ve? El tiempo que voy a emplear es el tiempo que corresponde justamente a este tramo. 10 segundos, menos la aceleración, justamente la aceleración de este tramo. Fíjate, te estoy disciplinando. Debes ver los datos de este tramo. No los vayas a mezclar con los demás tramos, porque estamos analizando precisamente estos tramos. Estos tramos utilizan datos independientes a los demás tramos. No te olvides de eso. Por esa razón que en el tiempo, que vuelvo aquí a utilizar, justo es del tramo que corresponde, que sería 10. Efectuando todos estos procesos se da cuenta uno rápidamente de que esto da 20 metros por segundo. Ahí se puede observar. ¿Okay? Te ruego un poco de paciencia para hacer un ajuste a esta lámina. Justo la lámina que tendríamos es la siguiente, ¿viste? Ya creo que ya te viste el error, porque estos 10 de segundo están de más. Exactamente. Ahora sí. Ahora sí estamos bien. Y vamos a detallar por qué están de más. Ok. Y aquí. Ahora sí. Borramos para que no te... Y gracias por tu paciencia. Te indico por qué estaba de más. Mira, aquí decía velocidad inicial. Velocidad inicial es 40 metros por segundo. ¿Ves? Aquí. Solo la velocidad inicial. Menos la aceleración. La aceleración es 2 metros por segundo cuadrado. Aquí lo tienes. 2 metros por segundo cuadrado. Con signo negativo, pues. Mira, aquí está el signo negativo. Y el tiempo sería 20 segundos. El tiempo que está aquí es 20 segundos. Entonces, date cuenta que este primer miembro sería 40 metros por segundo y este segundo término estaría 20. Entonces, 40 menos 20, eso daría 20 metros por segundo. Entonces, recuerda que esta sería la velocidad final de este tramo. Pero ya te había indicado que la velocidad final de este tramo es la velocidad inicial del siguiente tramo inmediato. En este caso, por eso es que aparece aquí 20 metros por segundo, porque es la conexión entre los tramos. Aun cuando cada uno de sus datos son independientes de tramos a tramo, bueno, la conexión que hay entre ellos es precisamente esa la que te estoy indicando. La velocidad final de un tramo constituye la velocidad inicial del tramo siguiente. No te olvides. Por eso es que hasta con el mismo color te lo he colocado. Esa es la velocidad final del tramo, del primer tramo. Entonces constituye la velocidad inicial del tramo siguiente. Ok. Una vez que yo establezco las conexiones entre los tramos, voy a lo que es el objetivo inicial, al propósito inicial de resolver este ejercicio. Recuerda que me mandan a buscar, no hay que perder de vista la pregunta inicial. Mira, síguele con mi cursor. ¿Cuál es la distancia total recorrida por el auto? Entonces, vamos a sacar de forma independiente cada una de las distancias que posteriormente la vamos a sumar. Y eso me daría la distancia total experimentada o recorrida por el móvil durante la ejecución del movimiento compuesto.
Para tal propósito, entonces buscamos la distancia 1, porque es el primer tramo. Bien, utilizo la fórmula de velocidad inicial por tiempo. Aquí sí lleva tiempo. Menos 1/2 la aceleración por tiempo cuadrado. Haciendo la sustitución adecuada, fíjate, en el primero tengo que la velocidad inicial es 40 y el tiempo es 10. Por eso que me da 400 metros. Menos 1/2, la aceleración es 2 metros. Entonces quedaría 1 por el tiempo cuadrado. El tiempo cuadrado sería 10 al cuadrado, entonces me daría 100 metros. Claro, aquí estoy haciendo la simplificación de las unidades. Todo esto me daría 300 metros. En consecuencia, el móvil en el primer tramo, toda esta distancia que está aquí, la distancia 1, él ha recorrido justamente 300 metros. Entonces vamos a dar un tiempo prudente a fin de que hagas los registros inteligentes convenientes. Ahí está, pues. Bien, esperando que el tiempo haya sido prudente, continuamos. Hasta estas alturas, simple y llanamente hemos determinado la primera distancia, justo del primer tramo.
cada uno de los tramos es un movimiento independiente y en consecuencia debe ser tratado como casos particulares. La única conexión que hay es que la velocidad final de un tramo constituye la velocidad inicial del tramo siguiente. Pasamos al segundo tramo. En el segundo tramo solamente hemos ganado esta velocidad inicial, que es 20 metros por segundo. Y no solo que es la velocidad inicial, aquí no tiene sentido de hablar de velocidad inicial ni velocidad final, porque la velocidad es constante. Justo en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante, así que no tiene sentido de hablar de velocidad inicial ni de velocidad final, porque la velocidad no se altera, la velocidad no se modifica, no existe aceleración. Es equivalente a indicar que la aceleración es igual a cero. Pues bien, analizado eso, pues entonces podemos concluir lo siguiente, que la distancia, para determinarlo en este segundo tramo, le vamos a denominar la distancia número 2, y se hace con la única fórmula que tiene el movimiento rectilíneo uniforme, que es velocidad por tiempo. Una vez que hagamos esa ejecución, nos resulta que justo el móvil al finalizar el tramo número 2 recorre una distancia de 100 metros. Ahora, observa lo siguiente. Si acá en el segundo tramo experimenta el móvil un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad se mantiene igual, pues la velocidad justo en este tramo, que es la finalización del primero, el inicio del segundo, pues tendría una velocidad de 20. Y justo en este límite tendría la misma velocidad porque la velocidad es constante, no se altera. Pero llegando acá, recuerda que la velocidad final de un tramo es la velocidad inicial del tramo inmediato. En este caso, por eso es que la velocidad inicial es 20 metros por segundo. Date cuenta de que este hecho de que la velocidad final de un tramo constituye la velocidad inicial del tramo inmediato, entonces este hecho resulta de que el tramo siguiente gana un dato, este dato. Porque ahora tenemos que una velocidad inicial en este tramo es de 20 metros sobre segundo. Ese es un dato que no aparecía involucrado en la consigna anterior. Ya no estaba de forma explícita, sino que de forma implícita lo hemos ganado, pues. Y como lo hemos ganado, podemos hacer uso y recurso para resolver estos casos particulares. Ya él se convierte como un dato particular de este tramo. Y entonces, en el último tramo tenemos que la aceleración es negativa, 2 metros por segundo cuadrado. Este es el dato que hemos ganado, que la velocidad inicial es 20 metros por segundo y la velocidad final es 0 porque se detiene. Entonces empezamos a resolverlo. Pero aquí ocurre algo muy importante, que es bueno que tomes en consideración. Siempre que estés experimentando un móvil, bueno, digámoslo de esta manera, siempre que un móvil esté experimentando un movimiento desacelerado y se detiene, mira, este es un dato importante, lo estoy aquí haciendo círculos con mi cursor porque es para indicar eso, que la velocidad final sea igual a 0, se detiene, insisto, siempre que un móvil esté experimentando un movimiento desacelerado y se detiene, aparecen estos dos conceptos que le denominamos tiempo máximo y desplazamiento máximo, y en cuyo caso se resuelven con estas fórmulas que aparecen acá. De manera que podemos hacer uso y recurso de estas nuevas fórmulas, pero solo deben ser utilizadas para cuando el móvil se detiene y experimente un movimiento desacelerado, que es el caso justo del último tramo. Qué bien. Entonces, automáticamente en ese último tramo solamente me gustaría determinar cuál es el desplazamiento máximo, porque esa es la consigna, el propósito final de este ejercicio. Fíjate que en este ejercicio nos están determinando a buscar cuál es la distancia total recorrida por el auto. Entonces solo me faltaría la distancia máxima de este último tramo.
Date cuenta que determinar el desplazamiento máximo, simple y llanamente, o distancia máxima, porque recuerda que desplazamiento es exactamente igual a distancia, siempre y cuando la trayectoria sea una línea recta. Y estos son movimientos de línea recta. Ah, bueno. Entonces, puedo hacer abuso en ese sentido, porque no es abuso, es un convenio. La distancia es exactamente igual al desplazamiento. Ahora bien, date cuenta que la velocidad inicial es un dato que ya lo hemos ganado, es 20 metros por segundo, míralo, aquí lo estamos reemplazando. 2 veces la aceleración. La aceleración es un dato que es de la consigna, 2 metros por segundo cuadrado. Al hacer las operaciones algebraicas de todo esto, resulta que esto da 100 metros. Finalmente, obtenemos la respuesta definitiva. La respuesta definitiva sería 500 metros, porque ya te diste cuenta de que estamos sumando cada una de las distancias de los tramos. Ejemplo, en el tramo 1, date cuenta, era 300. La distancia para el tramo 2 era 100. Vamos, 400. Y finalmente la distancia del último tramo y tercero, que le hemos denominado la distancia máxima, son 100 más. Y con ello completamos a 500 metros que recorrió el móvil experimentando 3 movimientos diferentes en cada uno de los tramos. ¿Oíste? Bien, con esto finalizamos esta primera sesión. Nos vemos en la segunda sesión, que es dentro de 20 minutos. El tiempo que resta vamos a dejarlo a fin de que tú hagas tus registros inteligentes de cada una de estos datos que hemos venido mencionando, que es un ejercicio bastante largo, pero no es difícil. Tan solo hay que tener concentración y organización. Son elementos básicos. La concentración y la organización te permite culminar felizmente de forma correcta la respuesta. Bien, entonces vamos a dar estos escasos minutos que quedan. Bueno, según mi registro acá, lo que quedan apenas 1 minuto y 50 segundos para que tú hagas tus registros inteligentes. Ya pues, nos vemos en la próxima sesión.